o bajar start yelling at him. y empiezan a gritarle. Because in a way, that's probably the way they treat themselves on the inside. Porque probablemente ese es el modo en que se traten internamente ellos también. Do they go, oh, this is going to be hard before they even start? O dicen, qué difícil que va a ser esto antes de empezar. I mean, there'll be a lot of information that people can give you about themselves. Hay un montón de información que la gente les puede dar sobre ellos mismos. Just by playing a stupid little game. Nada más que jugando un jueguito tonto. Simple. Not necessarily stupid. No es necesariamente estúpido. But I mean, it doesn't really mean anything to anybody. Pero que realmente eso no significa mucho para nadie. But it's a metaphor. Pero es una metáfora. Me resultó muy interesante lo del Fear of Success. ¿Cómo se puede hacer un pacing de eso? ¿De dónde se puede partir? Para hacer un pacing del Fear of Success y llevar a la persona a que no se inmovilice. Yes. First of all, En primer lugar, the very basic NLP approach to that el modo en que se acerca a programación neurolingüística a eso is to acknowledge the fear, es reconocer el temor, pace the fear, acompasar el temor and then find the intention of the y luego encontrar la intención del temor. fear. Usually this resistance is feedback. Generalmente esta resistencia es retroalimentación. So I say, what is the intention of this fear? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la intención de este temor? To protect me. Protegerme. Okay. What other ways can you achieve this protection ¿De qué otros modos usted puede alcanzar esta protección? without being frozen? Sin paralizarse, sin congelarse. Just like we were talking about, if somebody's very power oriented, Igual estamos hablando de alguien que, por ejemplo, está muy orientado al poder. what other ways do we need, or can they get power ¿De qué otros modos ellos pueden obtener poder without having to make somebody else lose? sin hacer que otra persona pierda? So that's the first way. What is the intention? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la intención? If the person is afraid of losing affiliations, Si la friendships, persona está temiendo perder afiliaciones, amistades, then what I want to do is to find out what are other ways that they can maintain those friendships, entonces lo que hago es averiguar de qué otros modos ellos pueden mantener esas amistades. even contribute to those friendships Y es más, contribuir a esas amistades to help them grow. para ayudarlos a crecer. Now sometimes you get into things that are a little more identity oriented. Algunas veces uno se encuentra con cosas que están orientadas más hacia la identidad. For example, a lot of times people will, let's say somebody is trying to be successful, Por ejemplo, digamos alguien que está tratando de tener éxito and maybe they're coming from a family that was a working class family. y digamos que proviene de una familia que era una familia de clase trabajadora. One of the things I'll find is that they feel if they become successful, Una de las cosas que descubro es que ellos sienten que si logran su éxito, then they're not a member of their family ya no son anymore. miembros de su familia. Their identity of their family is working class. La identidad de su familia es de familia trabajadora, de clase trabajadora. If I become successful, nobody will accept me in my family. Si yo triunfo, nadie me va a aceptar en mi familia. That's surprisingly common. Eso es sorprendentemente común. Other times, Otras veces, people will come from, I don't know how many sons and daughters of successful parents yo no sé cuántos hijos e hijas de padres exitosos have a big thing about being as good as dad or as good tienen as un mom. gran tema con el tema de que yo tengo que ser tan bueno como mamá, tan bueno como papá. And especially, I've seen people who had a very successful father Y especialmente he visto gente que tuvo un padre muy exitoso, who didn't pay much attention to them as a child Que no because les they were pre- so concerned with their success. que no les prestó mucha atención cuando eran chicos porque estaban tan involucrados, tan preocupados por su éxito, You know, that they don't want to do that. That's bad to them. que ellos no quieren hacer eso es malo, perjudicial para ellos. Now, once again, Ahora, de nuevo, it doesn't mean that you have to repeat other people's mistakes. no significa eso que tienen que repetir los errores de otra gente. It doesn't mean you're going to be the same kind of person. No quiere decir que van a ser el mismo tipo de persona. This, in fact, is where getting new strategies Esto es en realidad donde extraer nuevas estrategias and new role models becomes very important. y nuevos modelos de rol se convierten en algo muy importante. But I think sometimes it's just a matter of acknowledging that kind of response. Pero yo creo que muchas veces es cuestión de reconocer ese tipo de respuestas, Finding the intention, encontrando la intención finding other ways to satisfy the same intention. y encontrando otros modos de satisfacer la misma intención. Because their intention really isn't that they don't want to be successful. Porque su intención en realidad no es que no quieren triunfar, It's
It's that they don't want to be a bad person or they don't want to hurt somebody else. La intención es que no quieren ser malas personas o que no quieren lastimar a otros. And you don't have to, and it doesn't have to be that way. Y no tiene por qué ser así. But sometimes that stuff is hidden and deep. Pero a veces eso lo tiene uno muy escondido, muy adentro. And until you find that resistance, you can't actually deal with it. Y hasta que no encuentran esa resistencia es muy difícil poder tratar con ello. I'm much more happy with an overt resistance, an open resistance, Yo estoy mucho más, yo me siento mucho mejor cuando encuentro una resistencia abierta than with a hidden agenda. que con un hidden agenda, con un no, con agenda oculta, una resistencia cubierta. Because, you know, I can work with it when it's there in the open. Porque puedo trabajar más fácilmente cuando lo tienen abierto. Now, there's also strategies where you want to start to find the hidden agenda. También hay estrategias en las cuales se pueden encontrar las resistencias cubiertas. And usually, I think, by the way, you're going to find that most hidden agendas Y generalmente van a descubrir que la mayoría de las resistencias cubiertas are going to be power issues. van a ser temas de poder. Some people really get into this thing that if I follow your advice, Hay mucha gente que se mete demasiado en esto, que bueno, si yo sigo tu consejo, then I've given you power, entonces yo te he dado poder, and I want to have the power. y So yo quiero tener el poder. I actually work against myself. I don't take good advice because it means that I would have to give up my power to you or something. Es más, eso reacciona en contra de uno mismo, porque querría decir que yo no puedo tomar consejos porque eso me haría perder poder. So in other words, if I start feeling there's something going on here, or I see it, you know, in the incongruency, En otras palabras, si yo me doy cuenta que hay algo acá, hay algo que no anda, lo percibo en la incongruencia, that will often tell me, oh, maybe there's a power issue. eso finalmente me va a decir, bueno, quizás haya un tema de poder acá, una cuestión de poder. See, because when it comes down to an issue of power, Porque cuando se llega al tema de una cuestión de poder, the whole game is I'm going to be in charge, no matter whether, even whether it's good for me or not, or good for you or not. de ahí en más se trata, bueno, acá me hago cargo yo, aunque sea bueno o malo, no me importa. I'll start to find something wrong with every suggestion that you have. Yo voy a empezar a tratar de buscar algo mal con cada sugerencia que ustedes me den. This is if you're a consultant, Si fuera un consultor, you'll often find this kind of thing when you get put into a double bind, generalmente van a encontrar esto cuando les den algo con un doble sentido, which is something like this. que es algo así. The person says, well, I want to hire you to help my company do better. Les van a decir, bueno, yo lo voy a contratar a usted para que le ayude a mi compañía. And you say, well, what would you like? Y uno dice, bueno, ¿y usted qué quiere? Well, you're the expert, you should know. Bueno, usted es el experto, usted debería saber. If you don't do what they want, they say you're doing it wrong. Si uno no hace lo que ellos quieren, va a decir, bueno, pero lo está haciendo mal. What would you like me to do different? ¿Y qué le gustaría que cambie? Well, you're the expert, you should already know. Bueno, pero usted es el experto y usted ya debería saber. I'm not going to tell you what I want. I mean, so you Yo no got voy a decir to. lo que yo quiero, entonces uno ahí tiene que... Some people really get caught in that kind of. Hay gente que se atrapa, que se deja atrapar por esas cosas. What you've got to do is to stop and say, wait a minute. Entonces lo que tiene que hacer uno al final es decir, un momentito, As an expert, como experto, what I know is that you know best. lo que yo sé es que usted es el que más sabe. And I mean, actually, I had this happen once in a seminar. Esto me sucedió una vez en un seminario a mí. There was this guy that was he was a high executive in a big company, Estaba esta persona que era un ejecutivo muy importante en esta empresa. and he was sitting in the back of the room with this attitude, you know, like Estaba sentado al fondo del salón con una actitud como, you're guilty until proven innocent. usted es culpable hasta que me demuestre inocencia. He didn't see any of the accessing cues. Él no vio ninguna de las claves de acceso. None of this stuff would work. You know. Nada andaba, nada funcionaba. And you know, what I realized is that, you know, I mean, he's not. In a way, he probably is having this thought. Yeah, he's having this thought Él probablemente estuviera pensando, that, you know, who is this young punk, you know, is going to tell me how to run my ¿quién es este business? pan jovencito que me va a decir a mí cómo manejar mi negocio? Then I found out Y luego descubrí that some enthusiastic employee of his, que un empleado muy entusiasta de él well, you've got to come and see this NLP. It's the greatest thing, you know. le dijo, tenés que venir a ver este Sliced NLP, bread. PNL es lo mejor, es el pan de Dios. So, you know, I mean, now he's got a power issue with his, you know,
He didn't discover it, his employee did. Y él ahí tenía una cuestión de poder que ni siquiera él lo descubrió su empleado. So he's in this position, if he accepts it, Entonces estaba en la posición de que si lo aceptaba, and his employee is the one, that did it, y el empleado es el que se lo mostró. So I said, you're probably right. Entonces le dije, bueno, probablemente usted tiene razón. I don't think this NLP has anything to teach you. Yo creo que PNL probablemente no tenga nada que enseñarle a usted. So since NLP is about modeling excellence anyway, Y dado que PNL se trata de modelar excelencia, why don't you come up and you just show us how it's ¿por qué usted done? no viene acá y nos muestra cómo se hace? I brought up somebody and had to start working with them. Entonces le traje a alguien acá y se puso a trabajar con esa persona. And I go, that's incredible. How did you know to pace him just like that? Entonces yo decía, ay, qué fantástico, cómo se dio cuenta cómo acompasarlo así. I was pacing him. Yo acompasaba. Yeah, everyone saw that. Sí, todo el mundo vio eso, ¿no es cierto? Now everyone else is seeing what he's doing. Entonces ahora todo el mundo está viendo lo que él hacía. What's he going to do? Say, no, I'm actually an idiot. I don't know what I'm doing. ¿Y qué va a decir? No, yo no voy a ser un idiota, no tengo ni idea de lo que hago. So, in other words, it put him in a position of power. Entonces lo puse a él en una posición de poder. But I was also in a position of achievement and really in control in a way. Pero yo también estaba en una posición de logro y de control, de cierto modo. Then he got to see how it related to him. Y luego él vio cómo esto se relacionaba con él. And it wasn't somebody teaching him how to be. Y no era alguien que le enseñara a él cómo ser. It was that this was actually a description of what was already good in what he did. Era nada más que una descripción de qué era lo bueno en lo que él ya hacía. That he couldn't tell people. Y él no se lo podía contar a la gente. So that's why I say sometimes these agendas, if you start arguing with the person Entonces por eso digo a veces que estas agendas, si uno se pone a discutir con la gente about the specific behavior, like did you see the eye movement or not, sobre el comportamiento específico, ay, ¿viste el movimiento de ojos o no? you're going to waste a lot of time. Se va a perder mucho tiempo. So that's one of the things I think it's important to keep in mind. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que es muy importante recordar. Now, companies will have the same things here. Ahora, las compañías van a tener estas mismas cosas. And companies will have capabilities and identity and all of that kind of thing too. Y las compañías también van a tener capacidades e identidades y todas esas cosas también. I remember about 5 or 6 years ago, Recuerdo hace 5 o 6 años atrás, Bandler and Grinder and myself Bandler, Grindler y yo were consulting for Xerox. estábamos trabajando como consultores en Xerox. Now, think about the meta program of Xerox. Ahora, piensa en el metaprograma de Xerox. I mean, people associate Xerox with copies. La gente asocia Xerox con fotocopias. How do you make a better copy? ¿Cómo hacen una copia mejor? In other words, you're trying to reproduce the past as best you can. En otras palabras, ustedes están tratando de reproducir el pasado lo mejor posible. Similarities. Similaridades. Now, Xerox did something really silly. Ahora, Xerox hizo algo que fue realmente tonto. One of the guys that worked for Xerox Una de las personas que trabajaba para Xerox walked into the Los Angeles Times newspaper office, entró a la oficina del diario de Los Angeles Times and they didn't see any paper. y no vio ningún papel. Ningún diario. No, it's on newspaper, Ningún but they papel. didn't see. Diario. I mean, Ningún papel, ya. people were using computer terminals. La gente estaba usando terminales de They computadores. weren't passing papers back and forth No on se their pasaban desks. papeles para atrás para adelante sobre los escritorios. It was all electronic. Era todo electrónico. So what they did was, they did something they're not used to. Entonces lo que hizo fue hacer algo a lo cual él no estaba acostumbrado. They looked into the future Vieron el futuro and started sorting for the negatives. y empezaron a buscar los negativos And they got really scared. y se asustaron mucho. They said, in 10 years from now, nobody's going to be using the Xerox machine. Dijeron, dentro de 10 años a partir de ahora nadie va a usar las máquinas Xerox. Our company's going to fall apart. You know. Nuestra compañía va a What are we empezar a gonna do? desarmarse. ¿Qué vamos a hacer? We've got to change. You know. Tenemos que cambiar. And they actually, they started trying to figure out all the ways of what the future was going to be like, Entonces trataban de ponerse a imaginar todos los modos cómo podía llegar a ser su futuro, so that they could fit in. en el cual ellos pudieran encajar. Now the problem is Ahora el problema es that they decided that they should get into computers, que decidieron meterse en computadoras. and they actually developed quite a technology of computers. Y en realidad desarrollaron una tecnología muy importante en computadoras. I saw all of the
technology for the Macintosh computer? Yo vi toda la tecnología para la computadora Macintosh. Do you know who developed the Macintosh? ¿Saben quién desarrolló la Macintosh? Xerox developed the Macintosh. Xerox desarrolló la Macintosh. In 1980, En 1980 I saw the Macintosh computer yo vi la computadora Macintosh at the offices of Xerox PARC, which is a research center that they have in Palo Alto. en las oficinas de Xerox PARC, que son las oficinas de investigación que tienen en Palo Alto, cerca de donde yo vivo. They had all this great technology. Tenían toda esta gran tecnología. Now the problem is, Ahora el problema era you go to your person on the street and I say, Xerox, que yo voy a la persona, al hombre de la How many calle, y of you digo, go? Xerox. oh yeah, personal computers, ¿Y cuántos te dicen sí, computadoras personales? business computers. I mean, O computadoras para empresas. they have a corporate identity, Tienen una identidad corporativa nothing to do with that kind of technology. que no tiene nada que ver con esa tecnología. And what they were trying to do was to develop technology and capabilities Entonces lo que ellos estaban tratando de hacer era desarrollar tecnología y capacidades that didn't fit in with their identity. que no encajaban con su identidad. Now what we suggested to them Entonces lo que nosotros les sugerimos a ellos was pacing and leading. fue que acompasaran y guiaran. You're worried about not having copies of things, people using copies in the future, Si se preocupan porque la gente no va a usar copias en el futuro, then you should be researching optical digitalization. entonces deberían estar investigando en digitalización óptica. Where I run a sensor across something on paper and it puts it into a computer. Cómo pasar un sensor sobre una hoja de papel y que lo pase a una computadora. Or start with computerized, copier machines or something like Empezar that. con copias de computadoras, de máquinas, algo por el estilo. What they did is they tried to jump into the personal computer. Ellos trataron de saltar directamente al mundo de las computadoras personales. And it was great. They made, their meta program was so wonderful here. Y era fantástico. El metaprograma de ellos era... Guess how they introduced their new personal computer? Adivinen cómo presentaron ellos su nueva computadora personal. They introduced it as the new Xerox 914, La presentaron como la nueva Xerox 914, which to explain was the first Xerox machine. que en otras palabras es la primera máquina Xerox. In other words, talk about similarities to the past. Es decir, hablando con similitudes del pasado. They were introducing this thing as being just like the first Xerox machine. Estaban presentando esto como si fuera la primera máquina Xerox. Well, naturally, you can imagine that. Everybody in the market snatched that right up, Y se dieron cuenta que todo el mundo del mercado se dio cuenta de eso enseguida. Oh yes, we want something just like the first Xerox machine. That's what we're looking for. Sí, nosotros queremos algo como la primera máquina Xerox, eso es lo que estamos esperando. The character that they used in their advertising Las letras que usaban en su publicidad was a monk. era... A monk, a friar. no, perdón, el personaje que utilizaron era un monje. A friar who sits around, what do the monks do? They copied old manuscripts, ¿Qué hacen los frailes, los monjes? Copian manuscritos antiguos. Everybody's like, hey, this really shows us the future, Y todo el mundo decía, ay, acá sí vemos todo el futuro. They did everything wrong, Hicieron todo mal, even though they had great technology. a pesar de tener una gran tecnología. And another interesting thing, Y otra cosa interesante this research center es que este centro de investigación started developing such powerful capabilities. empezó a desarrollar capacidades tan poderosas. If you think about, you have the environment, Uno suponga que tiene el medio ambiente, el entorno, you have the identity, tienen la identidad, the belief, las creencias, the capabilities, las capacidades and then the specific behavior. y luego comportamiento específico. They first started developing things at this company that was first a capability. Empezaron a desarrollar las cosas en la compañía a un nivel primero de capacidad. For example, back in those days, Por ejemplo, en aquellos días, if you didn't wear jeans with holes in them, si uno no usaba jeans con agujeros, have a beard and long hair and wear beads, tenía barba, pelo largo y usaba collares, nobody was really sure if you knew what you were doing with computers. nadie en realidad sabía si uno en realidad sabía lo que estaba haciendo con computadoras. If you walked in with a suit and tie and Si uno short hair, entraba con corbata, saco de corbata y pelito corto,
sure this guy's really capable of working ¿Seguro on que este tipo es computers? realmente capaz de trabajar con computadoras? Because everyone that worked in computers were all the hippies, you know. Porque todos los que trabajaban con computadoras eran como hippies y... So what they did was they could tolerate. I mean, here's this big business company. Entonces esta gran empresa, ¿no? They could tolerate all this creativity Ellos podían tolerar toda esa creatividad. as long as it was a capability and a behavior. Mientras tanto, siempre y cuando fuera una creatividad, una capacidad en el comportamiento. Like, oh, that's okay. That's R&D. You know, that's research and development. Bueno, ok, este es nuestro campo, está bien, es investigación y desarrollo. But what happens if they start saying we've got to make our company centered around this technology? Pero ¿qué pasa si ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que empezar a centrar nuestra compañía alrededor de esta tecnología? It starts coming up into identity. Empieza a desarrollarse como una identidad. So now what happens? Entonces, ¿ahora qué pasa? Does Xerox start wearing beards, taking off their ties? Los de Xerox empiezan a usar barba y sacarse la corbata. Or do they make the people at the research center start cutting their hair, wearing ties to work? O hacen que los del centro de investigación se corte el pelo y se ponga corbatas. Now you've got conflict. Ahora están en conflicto. What happened was, you know, they realized that they couldn't change over from being a copier company to a computer company. Ellos se dieron cuenta entonces que no podían saltar de ser una compañía que la gente le identificaba con copias a una de computadoras. And because they were operating so much away from the negative and not pacing and leading, Y por el estar operando tanto, alejándose de lo negativo y no acompasando y guiando, all these R&D people went over to Apple. toda esta gente de investigación y desarrollo se fueron a Apple. Apple Computer, where the whole corporate identity fit much more with what they were doing. A Apple Computer, donde toda la identidad encajaba mucho más con lo que ellos hacían. Apple came out, so Macintosh was associated with Apple. Entonces Macintosh está enseguida asociada con Apple. Xerox literally spent 5 years Xerox se pasó en realidad 5 años researching and developing the mouse. You know the mouse? investigando y desarrollando la rata, Yeah. el mouse. They literally, I mean, I know, because I talk to people, they spent millions of dollars Y yo lo sé, developing. he hablado con toda la gente esa y han gastado millones de dólares inventándola. Who thinks of Xerox when you see a mouse? ¿Y quién piensa en Xerox cuando ve el mouse ese? Oh, isn't that thing they use with the Apple, you know, the Macintosh? Y dicen, ay, no es lo que se usa con el Apple de Macintosh. And that's one of those interesting things when you realize that for a company, they have the same issues as well. Y eso es una de las cosas interesantes que uno ve en la compañía. En las compañías también tratan estos temas. Now, by the way, Apple had its own problems. Bueno, pero también Apple tenía sus propios problemas. Apple went through a changeover where the guys that were running Apple both got kicked out, you know. También tuvo problemas porque los dos que estaban dirigiendo, las dos personas que dirigían Apple los echaron. Because Apple started as a difference company, you know, new, young, Porque Apple crazy. empezó como una compañía diferente, joven, loca. But then it got to a point Y luego llegaron a un punto when after they went public, you know, they started en going que después entraron al público and they were starting to be owned by the public. y empezó a pertenecer al público. You couldn't just keep coming out with new things all the time. No podían seguir sacando cosas nuevas todo el tiempo. All these people that had bought those computers were getting mad. You know? Toda esa gente que había comprado esas computadoras estaba enfureciendo. So the guy that was running Apple, Steve Jobs, Entonces el que estaba dirigiendo Apple, que se llama Steve Jobs, he hired somebody from Pepsi-Cola. contrató a alguien de Pepsi Cola. Now, what is the meta program of Pepsi-Cola? Ahora, ¿cuál es el metaprograma de Pepsi Cola? You take the same old thing and you try to come alive, you know, let's repackage it and make it seem brand Toman lo new. viejo, lo de siempre y tratan de darle un nuevo look, algo que, bueno, hemos despertado la vida, aquí estamos, nuevos y frescos, pero siempre con lo mismo. So that's what strategy he started to take with their Apple II computer. Y esa es la estrategia que él trató de llevar a las computadoras Apple. And there became an identity struggle with Steve Jobs, the guy who was Y ahí empezó a haber un problema de identidad con Steve Jobs, el de las computadoras. And then it became a question of survival, which is how is the company going to survive in the new environment that's happening in the Y luego se constituyó en una cuestión de sobrevivencia. ¿Cómo iba a ser esta compañía para sobrevivir en este nuevo medio ambiente? So you see, the same things happen with people. Entonces lo mismo que pasa con gente, It happen with companies. pasa con las empresas. If I get promoted, Si yo recibo una promoción, my success puts me into a different environment that I have to adapt to. mi éxito me pone en un nuevo ambiente al cual yo me tengo que adaptar.
when Apple Computer became successful and began to become a billion-dollar company, Cuando Apple Computers empezó a tener éxito y se convirtió en la compañía del billón de dólares, what they needed to survive wasn't what got them started. lo que necesitaban para sobrevivir no era lo que necesitaron para empezar. So that's why I think these patterns become, I think they're important on both the corporate level and the individual. Es por eso creo que estos modelos se convierten importantes tanto en un nivel de corporación como en un nivel individual, del individuo. Xerox, by the way, now is following the strategy that we were talking about. Y Xerox ahora les comento que está siguiendo la estrategia de la cual estamos hablando. They have they're doing electronic copiers, more of that kind of thing. Están haciendo copiadoras electrónicas y un montón de cosas del estilo. More computerized copiers. Copiadoras más computarizadas. And the person that's in their advertisements, Leonardo da Vinci. Y la persona que aparece en su publicidad es Leonardo da Vinci. People associate more creativity and so on. And so y la forth. gente lo asocia más con creatividad y todo eso. But I remember they gave us some of their early computers. Pero recuerdo que nos dieron algunas de sus primeras computadoras And when we were looking inside, y cuando estábamos mirándolas por dentro, they actually had to cut, like there was a big bunch of wires that had been cut por inside. ejemplo, había un grupo enorme de alambres y los habían cortado Because they developed more capabilities in this computer than people wanted to buy. porque habían desarrollado más capacidades en estas computadoras que lo que la gente quería comprar. And they literally were cutting out capabilities. Entonces ahí tenían que salir a cortar capacidades. So it was an interesting story that it shows, I think, how these dynamics work within an organization as well as within a person. Entonces creo que es una historia interesante para mostrarles cómo estas dinámicas trabajan tanto en una corporación como en una persona. And it also shows how, well, a creative person can fit into a company like Xerox. Entonces también les muestra, por ejemplo, cómo una persona creativa puede entrar y trabajar cómodamente en una compañía como Xerox If they don't threaten the identity. si no amenazan la identidad. And I think this comes back to our group of 3 people yesterday. Y esto vuelve de nuevo a nuestro grupito de 3 personas de ayer. We don't necessarily want the company's identity to be based on Danielle's strategy. Nosotros no queremos, no necesitamos que la identidad de la compañía esté basada en la identidad de Daniel, en la estrategia de Daniel. But he doesn't want that anyway. Y él no quiere eso de todos modos. I mean, he would be happy to take a capability and develop this part of it. Él estaría contento con sacar una capacidad y poder trabajar con esa parte. Which was another very interesting maneuver of Ed's statement about making a travel department. Que fue una maniobra muy interesante sobre lo que dijo Ed de crear un departamento de viajes. Travel department is only one capability of a whole magazine. La agencia de viajes sería nada más que una parte de toda la compañía, de toda la revista. So I can structure that. Entonces puedo estructurar eso. I see it's 5:30. I want to review the pieces, put them all together, Bueno, quiero repasar todo y poner todo en forma global. and then maybe if there's any final questions. Y luego, si hay preguntas finales. Your handout shows that there's some basic elements En su apunte van a ver que hay algunos elementos básicos in using NLP in business. de cómo utilizar programación neurolingüística en los negocios. I'm not going to go over everything on your handout. No vamos a ver todo lo que está en sus apuntes, no se preocupen. But it says that I have a company that's in its present state. Pero digamos que yo tengo una compañía que está en estado presente. I have a desired state, Tengo un estado deseado, desired goal, meta deseada. and in between this, Y entre medio de ellos there's a commitment phase where I have to get the company or the person, it doesn't matter, the company to readiness, corporate readiness. entonces tengo que tener una fase de compromiso en el cual tengo que tener la persona o la compañía con disponibilidad, con disposición. Now, the way that I'm going to move them to readiness, El modo en que yo voy a pasarlos a esa disponibilidad. readiness. Sorry, I didn't write it down well because I think it's. Creo que está bien. So, I actually remember this one. So, now the way to get from where you are to the ready stage El modo de llegar desde donde están hasta el lugar, hasta el estado en que van a estar listos,
is obviously to first make sure that I know what the goal is. Es primero estar seguros de que yo sé cuál es la meta. And I think that's one thing that needs to be clarified before you start anything. Y creo que eso es algo que es muy importante clarificar antes de empezar cualquier cosa. If you run a meeting, Si ustedes están dirigiendo una reunión, the first thing you want to do is to state the goals of that meeting. lo primero que quieren hacer es establecer cuáles son las metas de esta reunión. Otherwise, it's going to be hectic and Si crazy. no va a ser algo épico, loco. If you're doing a negotiation, you want to start with the overall goals of the negotiation. Si están haciendo una negociación, necesitan empezar con cuál es la meta principal de esta negociación. If you're leading a training program, you want to start with the goals of the Si training. están llevando un entrenamiento, necesitan explicar cuáles son las metas de este entrenamiento. But then you want to pace and lead. Y luego quieren acompasar y guiar. The pacing comes instead of trying to jump from here to there, El acompasamiento viene en vez de saltar de aquí hasta allá. by going through the ready, make sure that you can move from here to being ready to change. Es poder estar seguros que pueden cambiar de aquí a estar listos para cambiar, para hacer el cambio. And that has to do with exploring the issues of Y eso tiene que ver wanting to, al explorar las cuestiones de si se quieren, si se desea, making sure the motivation is there to change, asegurarnos de que la motivación está ahí para cambiar, the how to, el cómo hacerlo, making sure that the means, the capabilities to produce the change are there, asegurarnos de que los medios, las capacidades para hacer el cambio están dadas, and the chances to, y la oportunidad, making sure that the feedback in the system and that the time frames are there. asegurarnos que la realimentación la alimentación y el tiempo estén dados en ese marco. Once you have those in place, Una vez que tienen esos ubicados, then there are three things to get you to the goal stage. hay tres cosas que los van a llevar al estado deseado. The first one is the strategy, or well, I don't know how to say it. The resources, El primero, los recursos, strategies, and resources, strategies and actions. this is the same thing as saying that I want to have if I want to achieve a personal goal, Por ejemplo, si yo quiero alcanzar una meta personal, I have to make sure I have the personal capabilities, tengo que asegurarme que tengo las capacidades personales, I have the strategy or the mental map that's que going to tengo lead la me there, estrategia o el mapa mental que me va a llevar allí, and I have the behaviors by which I can follow y que tengo through. las conductas para llegar. On the company level, A un nivel de una empresa, same thing. I need to have the corporate resources, sucede lo mismo, tengo que tener los recursos de la corporación. La corporación tiene que tener los recursos, the people, the money, la gente, el dinero, the machinery, las equipment. maquinarias. I want to make sure that I have a strategy, Tengo que estar seguro que tengo una estrategia, that I've laid out the steps for my company, que yo he marcado los pasos para esta compañía, that I have the people in the team who are going to be doing each step of this strategy, que tengo la gente en el equipo que va a ser parte de toda esta estrategia. and then the action. Y luego la acción, What we're going to be doing, as well as who's going to be supervising. qué es lo que vamos a estar haciendo en vez de Instead of who's going to be supervising. qué es lo que vamos a estar haciendo en vez de quién va a estar supervisando. The strategy has to do with who's supervising. La estrategia tiene que ver con quién supervisa. The action has to do with what are we doing. La acción tiene que ver con el hacer. Then, of course, interferences can come in at any of these levels. Y después aparecen o pueden aparecer interferencias a cualquiera de estos niveles. We've defined interference in a number of different ways. Y podemos encontrar interferencias de un montón de modos. Identity conflicts, Conflictos de identidad, communication conflicts, conflictos de comunicación, conflicts in these systems, conflictos en los sistemas, like is it symmetrical si differentiation, son diferenciaciones simétricas, complementary differentiation, complementarias, that kind of thing. ese tipo de cosas. And we've gone over some resources, some strategies to be able to deal with those interferences. Y también hemos visto algunos recursos y estrategias para poder para poder manejar esas interferencias. By establishing reciprocal responses, Al establecer respuestas recíprocas, meaning that if two people are fighting, they're both yelling at each other. Con eso quiere decir que si hay dos personas que están peleando, están unos gritos el uno con el otro. I create this reciprocal by having this person talk more quietly if this one yells. and Yo vice lo versa. hago recíproco de que hable este más bajo si el otro le está gritando y viceversa. Or if typically one gets loud and one gets quiet, O típicamente si uno habla a los gritos y el otro muy callado, I create the reciprocal by having this one get loud when that one gets lo hago loud. hacer recíproco, haciéndole al que está callado que se ponga los gritos y el otro que baje el tono.
We talked about other ways of dealing with interference, También hablamos de otros modos de copar la interferencia, such as going to a bigger frame, por ejemplo, dirigirnos a un marco mayor, más grande, a more important outcome that everybody agrees on, un resultado mayor, más importante con el cual todos están de acuerdo, and also by a meta-awareness of what's happening in that relationship. y también por una meta alerta de lo que está sucediendo en esa relación. We've often found that simply by teaching groups in a company, Nosotros hemos descubierto finalmente que al enseñar a grupos en compañías about meta programs and about representational systems, sobre metaprogramas y sobre sistemas representacionales, that they start to solve a lot of their own problems. que empiezan a Suddenly, solucionar un montón de problemas personales propios, porque de repente they have a realization of what they're doing. se dan cuenta que es lo que están haciendo. They have a way to tell and a set of tools to change their own behavior. Tienen un modo de decir y una cantidad de herramientas para cambiar su propio comportamiento. And then at the bigger level, Y luego a un nivel mayor we have both the ecology, tenemos tanto la ecología, which has to do with the environment that you're in, que tiene que ver con el medio en el cual ustedes están, the identity of the corporation, la identidad de la corporación, because that's going to determine things about this desired goal. y esto va a determinar cosas sobre este objetivo deseado. This desired goal conflicts with the ecology or the identity of that corporate culture. Si esta meta deseada está en conflicto con la identidad de la compañía o con la ecología en el cual está exalta. And then the beliefs. Y luego las creencias. What kind of beliefs do people have about ¿Qué tipo de creencias tiene la gente sobre each other, about their ellos company? mismos, sobre su compañía? We were working with beliefs yesterday, Estamos trabajando ayer con creencias, where if Julia believed that this other person wasn't trustworthy or wasn't, being sincere, por ejemplo, que Julia, ella creía que esta persona no merecía confianza o que no estaba siendo sincera, begins to create a problem. eso empieza a crear un problema. And if I believe, for example, if I believe that you're being insincere, Y si yo creo que ustedes no son sinceros, then there's a lot of things that you can do that I can still say, well, but that's insincere. hay un montón de cosas que yo puedo hacer o decir, pero ustedes van a seguir con esta sensación de que yo no soy sincero. So I have to actually address that belief. Entonces tengo que dirigirme a esa creencia. And then sometimes it goes beyond just the belief, Y a veces está más allá de la creencia, to some entonces identity. problemas de identidad. So there's a number of things that are listed in there that I think go over some of the concepts that we've talked about. Entonces hay un montón de cosas que están ahí enunciadas que repasan todo lo que hemos hablado. We've gone over in this program both personal motivation Hemos visto en el programa también lo de motivación personal, as well as in the meta programs, general motivational elements, power, affiliation. tanto como en los niveles personales como en los metaprogramas, poder, afiliación, logros. We've gone over some of the ideas of how do we go about implementing these things. Hemos visto algunas ideas de cómo implementar estas cosas. On a personal level, we have anchors, A un nivel personal tenemos anclajes, accessing cues, claves de acceso, verbal rapport, and body rapport. rapport verbal y corporal. Now, on a company level, Ahora, al nivel de una empresa, you will have action plans. van a tener plan de acciones, You'll be able to do it through supervisors, through van a poder managers, hacerlo a través de supervisores y gerentes, through training. a través de entrenamiento, And I think that eventually it filters down y eventualmente eso se va a filtrar hacia abajo to personal strategies as well. a estrategias personales también. So, one of the things that I wanted to provide here Entonces, una de las cosas que yo quería darles aquí was an overview era una vista general of how NLP de cómo la programación neurolingüística can provide information and maybe answers puede proveerles información y hasta respuestas to the important issues of people wanting para las cuestiones importantes en las cuales la gente quiere to achieve excellence in business, or alcanzar la excelencia en los negocios o mejor desempeño, of some strategies for how to do that, algunas estrategias de cómo lograr eso, and some of the elements that would determine you getting a chance to do that, y algunos de los elementos que van a determinar que ustedes tengan una oportunidad de hacerlo, in terms of identifying and dealing with resistance or interference, en términos de manejarlo y manejar la interferencia o la resistencia, setting up feedback within a system. también poniendo la realimentación en el sistema.
And we basically were doing it under the heading of strategy. Y básicamente lo hacíamos bajo el título de estrategia. Strategy being the particular sequence of steps that you take to produce a result. Siendo las estrategias el paso, la secuencia de pasos para alcanzar este resultado. And those particular sequences will have certain characteristics Y estas particulares secuencias van a tener características particulares that we've explored primarily in terms of metaprograms, que hemos visto principalmente en términos de metaprogramas representations. y sistemas representacionales. If I think we've covered actually a lot given the 2 days that we have. Yo creo que hemos cubierto en realidad bastante, dado que teníamos solo 2 días. Trying not only to present ideas and concepts, Tratando no solamente de presentar ideas y conceptos, but to build up some of the through demonstration and exercise, pero poder hacer además demostraciones y ejercicios, some of the specifics of how to implement them, algunas cosas específicas de cómo implementar los mismos, identify them in yourself and in others. identificarlos en ustedes mismos y en otros. Certainly if you want further training Por supuesto, si quisieran tener más entrenamiento sobre el or tema specifics, I think that the institute here is extremely qualified to be able to do that. bueno, I'm o sure si you all quisiera algo más específico sobre el tema, estoy seguro que el instituto de aquí está altamente calificado para brindarles todo esto. I've known Mariana for 5 years now, Yo la conozco a Mariana hace ya 5 años, so I think that for further information or to develop more of these skills, that would be a good place to check. así que si quisieran mayor información o si quisieran desarrollar estos valores un poco más, ese sería un lugar fantástico para a donde ir. And if you want to find out about the next step beyond decision making, Y si quieren averiguar el próximo paso más allá de la toma de decisiones, which is really getting you into the high gear of genius, que es meterlos ya en la alta velocidad de la genialidad, we have to factor in creativity with this. We have to factor in creativity. tenemos que agregarle creatividad a esto. That's what we're going to be doing here tomorrow. Y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí mañana. We kind of looking at, it will go a little bit more in detail with some of these people like Einstein's strategies. Vamos a empezar a ver un poco más en detalle, por ejemplo, todas las estrategias de Einstein para crear las estrategias de Mozart. And until I see you again, or Y hasta que yo las vuelva a ver, o until my voice or somehow permeates into your consciousness, maybe in your internal dialogue when you're trying to figure out some problem. o hasta que mi voz le surja de su inconsciencia, en su diálogo interno, cuando estoy tratando de calcular algo, de sacar algo. Then I'd like to say thank you very much for your attention and your participation. Entonces les quería decir muchísimas gracias por su atención y participación. And may you become more and more excellent Y que sean cada vez más y más excelentes and wise, y astutos which is as important a thing we've been talking about, o sabios, que es parte muy importante de lo que nosotros estamos hablando aquí. which is ecological, balancing in ecology and power into achievements. Que es equilibrar la ecología y el poder para alcanzar logros. I'd like to thank you and wish you good night. Y bueno, quisiera agradecerles y darles las gracias. We went over. Los que quieran. Hola. Bueno, muy buenos días, señoras, señores, amigos, alumnos. Veo entre el público varias personas que han estado aquí los días anteriores. Y ¿les escuchan? Y bueno, me imagino que cuando se van acercando a ese lugar ya lo encuentran cambiado, porque han pasado tantas cosas en estos días. En realidad hemos estado usando un abordaje muy creativo para provocar cambios en lo personal, en lo profesional, en lo empresarial. Hoy pareciera que llegamos a un punto bastante máximo, que es una especie de highlight, porque es un abordaje muy creativo con una persona muy creativa y va a ser sobre creatividad. Por otro lado, el público también muy creativo, tiene cada cual su chispa creativa. Es decir, que si
Yo pienso, Robert Dilts, el año que viene, ¿podrá inventar un aparato que pueda ya, estando en el ambiente, mostrarnos en la pantalla cómo la creatividad está funcionando? Porque el que inventó para ahora es uno que aplicado al cuerpo o a una planta puede mostrar qué va pasando. Pero el año que viene, quizá, si está eso, ustedes al entrar pueden ya ver qué va pasando en el ambiente, la energía creativa cómo está ahí funcionando. Y quizá también podrá haber formas de cada chispa creativa, es decir, cuando una persona entra se puede ver la forma que tiene su propia chispa creativa. Si a esta chispa creativa hoy cada cual puede empezar a darle la forma que se imagina que tiene, o un sonido, quizá podamos empezar a sentir su presencia un poco más. Y por otro lado, creo que al fin de la jornada, estoy segura que esta chispa creativa va a ser una gran luz grupal, y bueno, cada uno de nosotros nos vamos a llevar esa luz grupal de creatividad. Gracias. Respecto al currículum de Robert Dilts, quien quiere, digamos, enterarse, hay el currículum detallado y pueden retirarlo luego. Well, good morning. Buenos días. We have to be creative if the first one's not working. Tenemos que ser creativos dado que primero no funciona. Throughout history, A través de la historia, people have always wondered and marveled la gente siempre se ha preguntado y se ha maravillado at people who are creative. con la gente que es creativa. Throughout history, people have studied and tried to find out A través de la historia la gente ha estudiado y ha tratado de descubrir what is it that allows a person who is a genius qué es lo que permite que una persona que es un genio to be able to do the seemingly amazing things that they can do. pueden hacer las cosas que aparentemente parecen sorprendentes que ellos hacen. Philosophers, anthropologists, Filósofos, antropólogos, scientists, los científicos, all the studiers of human beings todos los estudiosos de los seres humanos have probably at some time or another asked this question probablemente en un momento de su vida se hayan hecho esta pregunta and searched to find this answer y hayan buscado para responder to how we could promote kinds of thought processes cómo podemos promover el tipo de procesos de pensamiento that can allow us to evolve and progress forward. que nos puede permitir a nosotros avanzar, ir hacia el futuro y progresar. Psychology, certainly, La psicología, ciertamente, has sort of given the promise and the hope ha medio como dado la esperanza y la promesa that perhaps we can identify those critical and important elements que quizás nosotros podamos identificar esos elementos críticos that go on in the minds of creative genius. esos elementos los que están en la mente de los genios creadores And could put these elements into a form y darle forma a estos elementos so that we ourselves para que could nosotros mismos think in a similar way podamos pensar de un modo similar and our minds could soar up there with the geniuses of history. y nuestras mentes se puedan poner al nivel de las mentes de los genios de la historia. Now, one of the things that NLP tries to do Ahora, una de las cosas que programación neurolingüística trata de hacer is to build a map es construir un mapa of how somebody's mind works. de cómo funciona la mente de una persona. Many people think that something like creativity Mucha gente que piensa que algo como la creatividad is perhaps mystical, es quizás algo místico, genetic, genético,
something outside of the reach of the Algo que everyday está person. fuera del alcance de la persona de todos los días. But NLP Pero programación says that what makes somebody creative dice que lo que hace que alguien sea creativo is the map that they're using of the world. es el mapa que ellos están usando del mundo. NLP says that the brain Programación dice que el cerebro is like a computer, like hardware, es como una computadora, como el hardware, and that our thinking process, y que nuestro proceso de pensamiento like the computer program, es como el programa de la computadora, the disk, the software that goes into the computer, el disc, el software, lo que va en la computadora. what allows the computer to do its work Lo que permite que la computadora haga su programa, su trabajo, is not just the hardware of the computer, no es solamente el hardware, la parte de la computadora, but the program that tells the computer what steps to go through. pero el programa que le dice a la computadora qué pasos tiene que hacer. NLP says that our minds work the same way, Y programación dice que nuestras mentes funcionan del mismo modo, that our brain is like a personal computer that sits up there in between our ears. que nuestro cerebro es como una computadora que se sienta allí entre medio de nuestras dos orejas, And our mind is the software for that computer. y que nuestra mente es el software para esa computadora. The only problem with this computer El único problema con esta computadora is that it doesn't come with a user's manual. es que no viene con un manual para el usuario, And some of the software isn't always very user-friendly, as they say. y algunos de los usuarios al principio no es muy simpático a veces con los usuarios desde el principio. And what we need to do is to learn how to get access to programs of the computer. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es acceder a cómo llegar a esos programas en la computadora. NLP says that what makes somebody learn well, Programación dice que lo que hace que alguien aprenda a escribir bien, reading or spelling, a leer o escribir, buena ortografía, what makes somebody creative, lo que hace que alguien sea creativo or do well in business, o que le vaya bien en los negocios, is not necessarily how much effort the person puts in, no es necesariamente cuánto esfuerzo la gente le dedique, nor is it even how much experience somebody's had doing it. no es necesariamente la experiencia que tenía esta persona haciéndolo. And I know people that have been practicing reading for years and years and years, and they still don't get any better at it. Yo conozco gente que ha estado leyendo durante años y años y años y todavía no tiene ninguna mejoría en eso. But that what makes somebody excel Pero lo que hace que alguien sea excelente is the program that they're using. es el programa que están usando para pensar. And if I want to change the way that somebody acts or change the way that I act, Pero si alguien quiere cambiar el modo en que ellos actúan o el modo en que yo actúo, I need to be able to identify that program that's in there necesito poder identificar ese programa que está allí and change that program. y cambiar ese programa. People often try to change their learning or improve their learning La gente frecuentemente trata de cambiar su proceso de aprendizaje o mejorar su aprendizaje or improve their creativity o mejorar su creatividad by forcing themselves to work harder. forzándose a trabajar más duro, por ejemplo. I mean, I see sometimes parents or even teachers doing things to their students Por ejemplo, yo a veces veo padres o maestros que hacen cosas a sus alumnos that to me would be like if I said to this computer, you're not working right. que para mí sería como decirle a esta computadora, no estás trabajando bien. Since you made a mistake on that program, Dado que te equivocaste, hiciste un error en ese programa, then you have to go to bed without any dinner. entonces tenés que ir a comer, a That'll dormir make sin you comer. work right. Así vas a trabajar bien. Or if I yell at it, maybe it'll learn better and run the program. O si le grito, lo mejor, ande mejor, tenga mejores programas. Or if I hit it, maybe it'll O do si le better. pego, quizás le vaya mejor. I'll increase your salary. Te voy a aumentar el sueldo. And what NLP says that in a lot of ways, Entonces, programación dice que en muchos modos, if I want to improve a person's performance, si yo quiero mejorar el desempeño de una persona, doing those things to a person is about as effective as doing it to a computer. haciéndole esas cosas a una persona tiene tanto efecto como si se las hiciéramos a una computadora. To tell the computer to try harder is not
Decirle a una computadora que se esfuerce más it's not going to make it work any more effectively. no lo va a hacer trabajar más efectivamente. What I need to do is to find out what's going on inside the program. Lo que tengo que hacer yo es averiguar qué es lo que está dentro del programa de la computadora. Now, NLP says that the programs of our personal computer Ahora, programación dice que los programas de nuestras computadoras personales are made up of the senses. están formadas con los sentidos. That, like a computer, Como una computadora, we take information from the outside world, nosotros tomamos información del mundo externo, process it according to a program, la procesamos de acuerdo al programa and then we output it. y luego la sacamos, respondemos. And that becomes feedback. Y eso se convierte en realimentación, se convierte en realimentación. And that our way of interacting with the world is through the senses. Y que el modo de interreaccionar con el mundo que tenemos nosotros es a través de los sentidos. As Leonardo da Vinci said, the senses are the ministers of the soul. Como decía Leonardo da Vinci, los sentidos son los ministros del alma. So they give information and we organize information internally according to the senses as well. O sea que ellos nos dan información y organizan información. And typically we use the visual, Bueno, y generalmente los sentidos que nosotros utilizamos son el visual, the auditory, el auditivo or the feeling senses. o el de sensaciones, We call kinesthetic in NLP. que nosotros en programación llamamos kinestésico. Now, each one of these senses Ahora, cada uno de estos sentidos also has other qualities to it as well. también tiene otras cualidades inherentes a ellas. For example, under the sense of vision, Por ejemplo, en el sentido de visión, as Aristotle pointed out, como lo destacó Aristóteles, who was one of the first people to classify the five senses. que fue una de las primeras personas en clasificar los cinco sentidos, He pointed out that each sense was designed él destacó que cada sentido estaba diseñado to perceive particular qualities of the world. para percibir cualidades especiales, específicas del mundo. So for example, vision Entonces, por ejemplo, la visión perceives things like color, percibe cosas como color, size, tamaño, distance, distancia, shape, forma, also movement, también los movimientos and location, y ubicación, as well as others. tanto como otros. That the auditory sense Que el sentido auditivo perceives qualities such as volume, percibe cosas tales como el volumen, pitch, el tono, tempo, el tempo, also location, position, también ubicación, posición, and tonal qualities, timbre. y las cualidades tonales como el timbre, The feeling sense el sentido, las sensaciones, takes in and processes qualities of information, recibe, procesa cualidades de información, such as intensity, tales como intensidad, pressure, presión, temperature, temperatura, also things like the location and size, también cosas como ubicación y tamaño, and other qualities as well. y también otras cualidades. One of the things that Aristotle pointed out Una de las cosas que Aristóteles destacó was that these qualities es que estas cualidades will determine our reactions to the world around us. van a determinar nuestras reacciones con el mundo alrededor nuestro, That a fire, for example, que son por ejemplo un fuego. in and of itself, by itself, El fuego por sí mismo is neither good or bad or no es ni harmful or bueno, ni helpful. malo, ni dañino. If I get too close to that fire, Si yo me acerco demasiado a ese fuego, it gets hot. nos da calor. One of these qualities that we call submodalities, Una de estas cualidades que nosotros llamamos submodalidades, these are modalities, visual, auditory, kinesthetic, estas son modalidades visual, auditiva y kinestésica. submodalities. Estas son submodalidades. But that one of these submodalities
Entonces una de estas submodalidades, that is of temperature, que es de la temperatura, becomes too intense. se hace demasiado intensa. So if we're too close to the fire, it becomes uncomfortable. Por ejemplo, entonces yo voy demasiado cerca al fuego, se hace incómodo. If we get too far away from the fire, Si nos alejamos demasiado del fuego, perhaps you get too cold, quizás nos da mucho frío, and that's uncomfortable. y eso también es incómodo. But the fire itself is not what is determining that. Pero el fuego en sí mismo no es lo que está determinando eso. It's our relationship and our perceptual qualities that we are noticing about that fire. Es nuestras relaciones y nuestras cualidades perceptivas de cómo llegamos a ese fuego. And I think the same thing is true with many of our mental maps. Y creo que mucho es verdad con relación a nuestros mapas mentales. People who are able to be creative Gente que es capaz de ser creativa are able to change these particular qualities son capaces de cambiar estas cualidades particulares and perceive the same things that people run into over and over again y percibir las mismas cosas con las cuales la gente se choca todo el tiempo, from a different way, in a different location, de un modo distinto, desde una ubicación, desde una posición distinta, from a different perspective. desde otra perspectiva. And that it's these types of qualities Y luego es este tipo de cualidades that begin to form the programming language of our brain. que comienzan a formar el lenguaje de programación de nuestro cerebro. It is our map of the world that determines how we respond to the world. Es nuestro mapa del mundo el que responde cómo vamos a responder a ese mundo. And these form the basis of that map. Y eso forma las bases de este mapa. Now NLP Ahora, programación neurolingüística also says that these programs form into a particular sequence of thought patterns. ahora también dice que estos modelos, estos patrones particulares, entran en forman una especie de secuencias For example, de modelos de pensamiento. some people make images out of things that they feel. Por ejemplo, hay algunas personas que crean imágenes de las cosas que ellos sienten. Some people get feelings from things that they see. Algunas personas sienten de las cosas que han visto. Some people make images from things that they hear. Algunas personas crean imágenes de cosas que han oído. So that the senses link together, Entonces los sentidos se encadenan juntos, often in the form of what we call a synesthesia, generalmente nosotros lo llamamos en forma de una sinestesia, which means literally a synthesizing of the senses. que es literalmente una síntesis de los sentidos. So what NLP says Entonces lo que programación dice is that somebody might have a visual to a kinesthetic link, que alguien puede tener una unión visual hacia kinestésica, and that this will form an essential part of their internal program. y que esto va a formar una parte esencial de su programación interna. They will be able to easily make connections and understand things that are presented in this form Van a poder fácilmente entender y conectar cosas que estén presentadas de este modo. They'll be able to do that much more easily than if it's presented in a different form. Van a poder entenderlas mucho más fácilmente que si se les presenta de otro modo. Also, that as people develop certain kinds of thinking process, También hace que la gente desarrolle ciertos tipos de procesos de pensamiento. they are learning to make these kind of links between these senses and sensory qualities. Ellos están aprendiendo a hacer este tipo de uniones a través de estos sentidos y de estas cualidades sensitivas, sensoriales. I think it's very typical of somebody, say, who is an artist, Por ejemplo, es muy típico de alguien que es un artista, that they are trying to express a feeling through their work. que estén tratando de expresar un sentimiento a través de su trabajo. And so they're going to be trying to create, say, if it's a visual artist, Entonces, por ejemplo, van a estar tratando de crear, digamos, es un artista visual, to create colors and shapes and movements or locations van a tratar de formar colores, formas, movimientos y ubicaciones that are intended to express que, and trigger feelings. que estén inclinados a expresar y a desatar sensaciones, sentimientos. In a way, if you look at the history of art, Y de un modo, si uno ve la historia del arte, one of the things that you'll find una de las cosas que van a descubrir is that artists es que los artistas of different schools de distintas escuelas
will actually develop their style around particular submodalities of quality. Generalmente van a desarrollar su estilo alrededor de sus modalidades de las cualidades. For example, if you think of somebody like Vincent van Gogh, Por ejemplo, si piensan en alguien como Vincent van Gogh, he was distorting things like color él distorsionaba cosas como el color and the texture, shapes y la textura, las formas in his pictures. en sus cuadros. Whereas people like the Cubists Y por otro lado, gente como los cubistas, are primarily distorting shapes, taking shapes and turning them around. en primer lugar lo que ellos distorsionaban eran las formas, sacaban las formas y las... The Impressionists are just, using things like focus and clarity. Los impresionistas que usan cosas como el foco y la claridad, They're not clear, sharp images, they're more que no sean fuzzy. claras, que no sean imágenes definidas, son más nebulosas. And obviously in the early days of the Renaissance, perspective and depth was the major quality that people would utilize. Y obviamente en los primeros días del Renacimiento, la perspectiva y profundidad eran las cosas que ellos iban a utilizar mayormente. And so, in a way, these things become means of expressing and also shaping our perceptions. Entonces, de un modo, esto se convierte en una forma de expresar y de darle forma a nuestras percepciones. By the way, if you want to find out some things about how you think, Y si ustedes quieren averiguar algo del modo en que ustedes piensan, por ejemplo, you can probably find out which of the various types of paintings that you like. por ejemplo, pueden ver qué tipo de pintores es el que más les gusta. Most likely those will reflect some of your own internal programming. Generalmente ellos van a reflejar gran parte de su programación interna. So, anyway, the other thing that NLP Entonces, otra cosa de la programación, has to add into this process of exploring creativity lo otro que tiene para agregar a este proceso de explorar la creatividad, is one of the major problems that people have that are very successful and creative es que uno de los mayores problemas que gente que es muy exitosa y creativa tiene is that typically the better you do something, es que generalmente cuanto mejor hacen algo, the less you're aware of what you're doing or how you're doing it. menos se van a dar cuenta cómo lo hacen y por qué lo hacen. The better you become at driving a car or riding a bicycle, Cuanto uno mejor es manejando un auto o andando en bicicleta, the less and less you pay attention to what you're doing. cada vez le presta menos y menos atención a lo que hace. Which always makes it difficult to try to find out from people who are very successful how they do it. Entonces es muy difícil averiguar de gente exitosa, saber cómo ellos lo hacen. To them it just seems natural. A They're ellos les not parece doing muy it. natural, no están haciendo nada. Not only that, the things that they think are the most trivial and uninteresting No solo eso, sino las cosas que ellos se les ocurren, las cosas que ellos dicen son las más triviales e ininteresantes y no interesantes. are probably the things that are going to be the most essential for other people to learn those, to develop those. Y probablemente esas cosas son las que a otras personas les parezcan más esenciales para aprender a hacer eso. So NLP has developed a set of observations Entonces programación ha desarrollado una serie de observaciones by which we can watch somebody as they're thinking or as they're creating, por las cuales uno puede observar a alguien a medida que están pensando o a medida que están creando and find out some clues or cues as to how they're thinking. y van a poder averiguar unas claves o modos de acceder a ese modo. For example, in NLP we watched people who were thinking, we noticed that they would make little movements. Por ejemplo, en programación, si uno observa a la gente mientras está mirando, nos vamos a dar cuenta que hace pequeños movimientos That we call accessing cues. que nosotros llamamos claves de acceso. People snap their fingers, Cuando la gente está así con los dedos, se toca, they move their eyes, mueve los ojos, touch parts of their body. se tocan partes de su cuerpo. And we believe that those are not just random movements. Y nosotros creemos que esos no son simplemente movimientos al azar. And in fact, if you watch people think of the same thing over and over again, Es más, si uno ve que cuando la gente piensa una cosa una y otra vez, you will see that these clues repeat consistently. van a ver que estas claves se repiten consistentemente.
In other words, when people think, they often move their eyes. Entonces pienso, por ejemplo, cuando la gente mueve los ojos, ¿no? And we wondered, well, when someone's thinking, do they turn off their eyeballs so they kind of flop around in your Entonces, eye bueno, socket? ¿qué es lo que pasa cuando la gente piensa? Es como que cierra, apaga los ojos y los ojos están dando vueltas para donde ellos quieren. Or do they actually go to a certain place because they're associated with a certain process that's involved in this thinking O pattern? es que se dirigen a cierto lugar en particular porque está asociado a algunos modelos del proceso de pensamiento. We found that they did give us clues. Y descubrimos que sí, que nos daban claves. For example, we found that when people tended to look up, Descubrimos que cuando la gente tenía mirada hacia arriba, they were more often visualizing in their mind's eye. generalmente estaban visualizando más en su mente. When people looked to the sides towards their ears, Cuando la gente miraba a los costados como hacia sus orejas, that they were either listening externally or internally. que estaba tipo recordando tanto internamente como externamente. And when people looked down, Y cuando miraban hacia abajo, they would often be more inside into a feeling state. sería algo más interior, como un estado de sentimiento. Now, one other thing I think is very important in terms of the exploration of creativity Ahora, una de las cosas que yo creo que sería muy importante en cuanto a términos de exploración de creatividad is a discovery relating to the brain es que los descubrimientos con relación al cerebro that also has, well, that has to do with the fact that your brain has two sides to it. tiene que ver mucho también con el hecho de que el cerebro tiene dos partes, That your brain actually is split in half, que el cerebro está en realidad partido al medio and there's the left side of your brain, y está el lado izquierdo del cerebro which actually controls the right side of your body. que controla el lado derecho del cuerpo And the right side of your brain controls the left side of your y body. la parte derecha del cerebro que controla la parte izquierda del cuerpo. And through a lot of research, Y a través de muchas investigaciones, people found that these two sides of the brain la gente ha descubierto que estas dos partes del cerebro actually function a little differently from each other. en realidad funcionan un poquito distintas una de la otra. That the left side, Que la parte izquierda, in right-handed people, en gente con escritura de mano derecha, was what they call the dominant hemisphere, the dominant side. lo llamaban hemisferio dominante, That this side of the brain carried out more logical functions, que esta parte del cerebro llevaba a cabo funciones más lógicas, desempeñaba funciones más lógicas, language functions, funciones de lenguaje, and people used it to do your typical kinds of logical reasoning. y la gente lo utilizaba para hacer sus procesamientos lógicos. Whereas the right side of the brain, En cambio, el lado derecho del cerebro which they call the non-dominant lo side, llamaban el lado no dominante, tended to perform more synthetic functions, synthesizing functions, hacía funciones más sintéticas, perceiving things as wholes as opposed to breaking them down into logical. haciendo cosas como, tomaba las cosas como partes enteras en vez de partirlas en cosas pequeñas. And that one side had to do more with constructing, building things. Y que un lado tenía más que ver con las cosas en cuanto a construir, a formar cosas, The other side had to do more with synthesizing, y el otro con la de sintetizar cosas recalling things. o recordar cosas. So one of the things to realize about these senses Y una de las cosas que uno tiene que darse cuenta en cuanto a estos sentidos is that during any thinking process, es que durante cualquier proceso de pensamiento they might be oriented externally pueden estar orientadas externamente towards the environment, hacia el medio ambiente or they might be oriented internally. o pueden estar orientadas internamente, But when they are oriented internally, pero cuando están orientadas internamente they could be more to a left brain function, podrían estar orientadas más hacia una función del cerebro izquierdo which would be constructing, que sería constructivo or to o a de construcción, right brain function, o de función del cerebro derecho which often tends to be more recall or synthesis. que generalmente tiende más a recordar o a hacer síntesis. Now, in terms of the eye movements that we were talking about, Ahora, en cuanto a los movimientos oculares de los cuales estamos hablando, we found that when people looked up, not only did they visualize, descubrimos que cuando la gente miraba hacia arriba no solamente visualizaban, but depending upon whether they were looking towards the left-hand side
pero dependía si miraba para el lado de donde estaba la mano derecha, izquierda, or the right-hand side, o del lado de la mano derecha, that they might be accessing more of a left brain function que podrían estar teniendo acceso más vale a una función del cerebro izquierdo or a right brain function. o a una del cerebro derecho. So that when people look to their left, Entonces cuando la gente miraba a su izquierda, they're actually accessing the right side of their brain estaban teniendo acceso a la parte derecha del cerebro, because the brain crosses over in the right way. porque el cerebro se cruzaba por el camino. So they would tend to be visual recall. Entonces eran como recuerdos visuales, síntesis. When they were imagining something, Mientras cuando estaban imaginando algo, they tended to look to the right, tendían a mirar hacia la derecha, constructive. constructivo. When people were remembering things auditorily, Cuando gente estaba recordando cosas auditivas, they would look to the left. miraban a la izquierda. If they were imagining something to say, or let's say a person who is a composer composing music, Digamos, si estaban mirando, estaban pensando en algo que decir, o una persona que compone música, un compositor, they'd look more to the right. miran más hacia la derecha. So they would construct sounds. Entonces estaban construyendo sonidos. Now the eyes are a little biased against the feelings. Maybe it's because they're eyes. I don't know. Ahora los ojos son un poco como una vía hacia los sentimientos. No sé. People usually, when they had feelings, would look down and to the right. Ahora la gente cuando tiene sentimientos, cuando está hablando de lo que siente, generalmente mira hacia la derecha. And down and to the left, however, Y hacia el lado izquierdo is a slightly different function. es una función un poco diferente. It involves an internal talking to oneself, Involucra un diálogo interno con lo mismo, which has a certain feeling component to it, que tiene algunos componentes de sentimiento en ellas, but it tends to be more verbalized to itself. pero parece ser más verbal con ellos mismos. You've ever seen Rodin's The Thinker? You know, the statue ¿Alguna vez vieron el pensador de Rodin, la estatua? is looking down and to the left. Él está así mirando a la izquierda, So he's talking to himself. está hablando con él mismo. Dialogue, we call it, or dialogue. Nosotros llamamos diálogo auditivo. So we found that actually by watching somebody think, Entonces descubrimos que por mirar a alguien cómo pensaba, you could get some clues podían obtener algunas claves as to how they were thinking de cómo estaban pensando ellos by watching the position of their eyes. al observar la posición de sus ojos. Not only that, you could help to change the way somebody was thinking No solo eso, podían ayudar a cambiar el modo en que alguien estaba pensando by changing the position of their eyes, al cambiar la posición de sus ojos. which is a very powerful tool. Y eso es una herramienta muy poderosa. Now, we also found that people will clue themselves by touching or También pointing to. dijimos que la gente nos iba a dar accesos, nos iba a mostrar los accesos que tenían al tocar, al señalar, The sense that they're using. el sentido que están usando. So people are visualizing, they often point to their eyes, or they point up, Entonces cuando la gente está visualizando, señala acá o señala arriba, gesturing up in this area. haciendo gestos en esta área. When people are listening or they're remembering things that they've heard, they point to their ears. Cuando la gente está recordando cosas que ha oído, señala sus oídos. When people are feeling, they often will touch their Cuando body. la gente está hablando de cómo se sintió, generalmente va a tocar su cuerpo y va a hacer gestos. When people are talking to themselves, they'll touch their face Cuando están hablando con ellos mismos, se van a tocar la cara. or go into this thinker position. We call it a telephone position. O van a entrar en esta posición del pensador, nosotros le llamamos la posición del teléfono. It sometimes can be long distance. Puede ser larga distancia. Anyway, these become clues by which you can actually begin to find how someone is thinking. Y estas pueden convertirse en claves que usted les puede mostrar en realidad cómo está pensando alguien. And that these things will affect the creative function. Y que estas cosas van a afectar la función creativa. Now, we found that certain kinds of strategies, programs, Y nosotros descubrimos que ciertos tipos de estrategias, de programas, work well for some people. funcionan bien con algunas personas. And other times people will get stuck by using a particular program. Y otras veces la gente como que se iba a ver frenada, como se iba a ver parada por usar cierto tipo de programas.
And this has probably been one of the most difficult things about creativity in history. Y esto probablemente ha sido una de las cosas más difíciles sobre la creatividad a través de la historia. Is that you can't always be creative when you want to be. Es que uno no puede ser creativo siempre que uno quiere. You know, people are only able to be creative when they get inspired, say. Uno solo puede ser creativo cuando tiene inspiración, cuando está inspirado, ¿no? They can't be creative, you can't turn on creativity. No pueden ser creativos, no pueden encender la creatividad. Take a creativity pill. Como una pastilla para creatividad, algo así. One of the nice things about NLP Una de las lindas cosas sobre la programación is that it gives us some tools to be able to get access to the creative process. es que nos da unas herramientas para llegar a las claves del proceso de creatividad And make it happen whenever you want. y hacer lo que suceda cuando ustedes quieran. Some people can only be creative when they're inspired. Alguna gente solo es creativa cuando está inspirada. Other people can only be creative when they're really frustrated. Hay algunas personas que pueden ser creativos solo cuando están muy frustrados. And I know some people who can't be creative unless they're angry. Yo conozco gente que no puede ser creativa a no ser que no esté enojada. And I mean, having worked with lots of different people from the areas of business through education, Y el haber trabajado con un montón de gente distinta de las áreas de los negocios, de la educación through artists, y hasta los artistas, I find that people will often keep themselves in certain physical states that are actually harmful he descubierto que la gente se va a mantener en estados físicos que pueden llegar a ser perjudiciales para ellos, in order to be creative. para poder ser creativos. And I know how many artists that I know that feel like you have to be in pain in order to create. No sé la cantidad de artistas que conozco que tienen que sentir dolor para poder crear. My relationship's going too well, I can't create anything. No, la relación que tengo ahora está andando demasiado bien, ahora no puedo crear nada. I better start having some problems, you know, No so I vale can que get back tenga into my work. problemas para poder meterme en mi trabajo. And I know people that, again, they have to have something to be angry about or they can't produce their artwork. Y es en serio, tienen que estar enojados con alguien o si no, no pueden producir su arte. We were talking yesterday about how in business, Estábamos hablando ayer de cómo en los negocios people often get promoted because they're able to be creative under stress. la gente generalmente puede ser promovida, recibir una promoción porque son creativos bajo la presión del estrés. So when things get really tough, they turn on their creativity. Es como Really cuando los go. momentos se vienen momentos duros, ellos ponen su creatividad en marcha y ellos ahí avanzan. But the problem happens Pero el problema sucede when there isn't any stress. cuando no hay estrés. You know? So either they have to create it. O tienen que crear el estrés. Let's create a crisis here. You know? Vamos a crear una crisis aquí. Oh, thank God, the stock market's crashing. You know, now. Gracias a Dios, la bolsa se va al diablo. Or they just become ineffective. O si no, no son inoperantes. And of course, the other problem is Y por supuesto, el otro problema you can only be creative under something like stress. es que si solo pueden ser creativos bajo algo como el estrés, You find that when you get to be about 45 or 50, van a descubrir que cuando tengan unos 45 o 50 años de edad, you have, as I know it's very true in American business, yo me he dado cuenta mucho de los negocios americanos, people have the highest rate of heart attacks, la gente tiene el High índice blood más pressure. alto de ataques al corazón, alta presión sanguínea, ulcers, úlceras, all the stress-related illnesses. todo el estrés relacionado con las enfermedades, For people in business. todas las enfermedades relacionadas con el estrés, la gente en los negocios. So, part of what we want to be able to do with NLP Entonces, parte de lo que queremos hacer con programación neurolingüística is say we can grab that program, es ver si nosotros podemos tomar ese programa we can attach the program of creativity on into something else. y podemos adjuntar ese programa de creatividad a algo más, a otra cosa. It won't be something that just kind of happens to you automatically and takes you by surprise. No va a ser algo que les suceda a ustedes así automáticamente y los agarre desprevenidos, los agarre de sorpresa. So as I say, that creativity is often an unconscious process. Entonces, como dije, la creatividad es frecuentemente un proceso inconsciente. Number two, we often get ourselves stuck Número 2, generalmente nos vemos frenados o parados because probably I find the thing that limits creativity the most porque generalmente yo creo que lo que limita más a la creatividad is success. es el éxito. Somebody does something that works, Alguien hace algo que funciona and they go,
oh, gee, I think I'll do more of that. Y dice, That's bueno, great. voy a seguir haciendo más de esto es fantástico. Worked before. Trabajé antes. So people get into habits. Entonces la gente se adquiere hábitos, va adquiriendo hábitos. Then it becomes very threatening or unfamiliar to do something different. Entonces luego se convierte en medio un poco amenazante y poco familiar hacer algo diferente. So habits begin to come into play. Entonces aquí empiezan a jugar los hábitos. And to give you a little bit of an idea of some of the kind of things that can happen. Y les doy una pequeña idea de algunas de las cosas que podrían suceder. I was once working for a mental health institute. Yo una vez estaba trabajando para un instituto de salud mental And they brought in a woman who was very depressed. y trajeron a una señora que estaba muy deprimida. Depression is often the opposite of creativity. Ahora, depresión es generalmente lo opuesto a la creatividad. But what happened was, Pero lo que sucedió fue this woman was desperate. que esta mujer estaba desesperada. We're talking desperate. Y estamos hablando de desesperación. She had gotten so depressed Y ella se había deprimido tanto from a breakup in a relationship with her husband que había